Mi nombre es Beatriz Cercas, soy asesora jurídica, mediadora y agente de igualdad. Trabajo en una asociación de derechos humanos cuya principal labor es la defensa de los derechos humanos. Trabajamos por defender los derechos de las personas más vulnerables y entre las personas más vulnerables se encuentra la mujer. Llevo casi 18 años trabajando como asesora jurídica. De lo que vengo a hablar aquí es sobre una de las violencias más extendida a lo largo de la historia y a lo largo del planeta, que es la violencia hacia las mujeres. También vamos a hablar un poco de la definición de violencias hacia las mujeres, los tipos de violencia hacia las mujeres, porque es importante que lo tengamos en cuenta. Nos centraremos, o me centraré en este caso, en hablar sobre la violencia de género en nuestra legislación, es decir, la que te provoca tu pareja o tu expareja, y después unas pequeñas pautas, hablar sobre los derechos de las víctimas, sobre por si eres víctima, por si conoces a alguna víctima, unas pequeñas pinceladas sobre los derechos y consejos y herramientas que considero o consideramos que te pueden ser útiles conocer. Como decía, la violencia hacia las mujeres no conoce religión, no conoce fronteras, no conoce sistemas políticos, es la principal causa de muerte entre las mujeres. Estamos hablando que la mitad de la población, o más de la mitad de la población, un 52%, puede sufrir o conoce algún tipo, alguna manifestación de violencia de género, de violencia hacia las mujeres, bien sea psicológica, bien sea física, pero puede ser ejercida sobre ella. Y es una lacra que se sustenta en la discriminación, se sustenta sobre todo en el sistema patriarcal, en la socialización diferenciada, porque la socialización no es neutra. Nos educan y nos enseñan a comportarnos como ser mujeres, como ser hombres. Eso se llaman los estereotipos de género. Tampoco voy a ahondar mucho ahí porque seguro que hay me consta que hay muchísima información y que podéis acceder a ella a través de internet, y hay profesionales estupendas que explican perfectamente esto. Pero está bien que queden claros cuatro conceptos, cuatro ideas básicas. Desde que estamos en el vientre, ya empieza la socialización, ya se empieza a diferenciar. Solo hay que poner un ejemplo de ¿qué vas a tener, niño o niña? Ay, un niño me pega unas patadas, es más bruto. Una niña, qué suave. Ya, ahí se empieza a marcar otro estereotipo de género. Tampoco para ahondar mucho, es la marca de género en las niñas son los pendientes. Para diferenciar, se empieza a marcar. Bien, pues va reconduciendo la actitud y las funciones y lo que se espera de nosotros siendo hombres o siendo mujeres. Y esos son los estereotipos de género. Se basan en un sistema patriarcal y diferencia, jerarquiza los hombres por arriba, las mujeres supeditadas. Ese es el sistema que hay que abolir para acabar con la violencia que sufren la mitad de la población mundial. Pero para hablar de violencia de género, una definición más acorde, primero nos acogeremos a la definición que da Naciones Unidas, que catalogó ya la violencia hacia las mujeres como epidemia. Epidemia. Lo vuelvo a repetir porque es importante tener en cuenta que es la dimensión de la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos, en todas las culturas, todas las religiones, todas las épocas. Lo reitero porque es importante tenerlo en cuenta. La primera definición que se pudo dar así de violencia de género en el ámbito internacional vino en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es violencia contra las mujeres todo acto de violencia basado en la pertenencia a un sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Es decir, tenemos que tener en cuenta cuatro factores que son claves para determinar qué es violencia hacia la mujer. El primero, el factor de riesgo es ser mujer.
es una violencia basada en el sexo. Debe incluir agresiones físicas, psicológicas, sexuales, así como las amenazas de tales actos. Estas agresiones pueden darse en el ámbito de lo público o en el ámbito de lo privado. Y su objetivo es mantener la subordinación hacia el hombre. Entonces, no es que no se caracteriza porque quiera acabar con las mujeres. El objetivo principal es la subordinación de la mujer hacia el hombre, ¿vale? Entonces, los 4 elementos principales del factor de riesgo, un factor de riesgo importantísimo es ser mujer. Para poder hablar de todo el tipo, de todas las violencias hacia la mujer, dependiendo del contexto, Naciones Unidas continúa en su artículo 2 definiendo según el contexto qué tipos de violencias se pueden dar por el hecho de ser mujer. Violencia dentro del ámbito familiar, violencia relacionada con la dote, por ejemplo, abusos sexuales en las niñas en el hogar, malos tratos, violación por el marido. Estoy dando unas pequeñas pinceladas y un ejemplo, pero todos y todas sabemos qué tipo de violencia se puede ejercer en el ámbito familiar, cuántas muertes se producen dentro de un domicilio, cuántos abusos por parte de familiares varones, cuánta discriminación, el repudio de las mujeres, de que muchas mujeres en muchas culturas sufren. Un ejemplo claro era cuando la hija quedaban soltera para el cuidado, el desigual reparto de tareas y de responsabilidades en el domicilio. La violencia perpetrada, por ejemplo, por otros miembros de la familia y sigue produciéndose en el ámbito privado. Prácticas tradicionales nocivas para la mujer, mutilación genital femenina, matrimonios serviles, matrimonios infantiles, violencia relacionada con la explotación, tanto sexual como laboral. Hay otro tipo de violencia que se ejerce en la comunidad y la mayoría de las mujeres en diferentes grados la ha padecido. Estoy refiriéndome a violaciones y abusos sexuales. El acoso callejero es un tipo de violencia que lo sufrimos las mujeres, las jóvenes, las niñas, desde muy pequeñas. Sabemos diferenciar los espacios públicos y se diferencian los espacios públicos tanto para los chicos como para las chicas. Sabemos cuando corremos peligros porque se nos enseña a evitar determinadas zonas del ámbito del espacio público. Muchas hemos sufrido agresiones, acoso, tanto en los medios de transporte, autobús, metros, trenes. O sea, sabemos de qué estamos hablando cuando una chica dice que lleva las llaves en la mano para ir a casa. Sabemos de qué estamos hablando cuando se escribe, os escribís, nos escribe un WhatsApp cuando llegamos a casa, ya he llegado. Sabemos de qué estamos hablando cuando nos acompañan nuestros amigos varones a casa. Ese es el espacio público, esa es la comunidad y la violencia que se puede ejercer en la comunidad. Cuando vas sola, todas sabemos a qué nos referimos, pero también tenemos que hablar de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, de la prostitución, de la explotación sexual. Todas esas violencias se ejercen en el ámbito de la comunidad, ¿vale? También podemos hablar de la violencia cometida o tolerada por el Estado, cuando es el Estado, el propio Estado, el que está ejerciendo esterilizaciones forzadas, abortos forzados. Hay determinados estados donde el sistema patriarcal y la desigualdad está de manera manifiesta y es un sistema más coercitivo donde se ve clara la violencia que el propio Estado puede ejercer. Pero, por ejemplo, hay otros estados, otros países donde se ejerce, es el propio Estado el que está ejerciendo la violencia hacia la mujer, pero de otra forma, que es dejando de penalizar determinadas conductas, como dejando de penalizar, por ejemplo, la violencia ejercida por una pareja o una expareja. Eso es una forma de ejercer violencia hacia las mujeres por parte del Estado. Violencia sobre determinados grupos específicos de mujeres. Hay algunas comunidades, algunas etnias que han sufrido más violencia por el hecho de pertenecer a esa etnia. Entonces, recapitulando,
La violencia que se ejerce sobre la mujer es una violencia totalmente extendida y se puede producir, según lo manifiesta también en la Declaración contra la Violencia contra la Mujer de la ONU, puede ser en el ámbito privado, en el ámbito público, puede ser ejercida por el Estado o tolerada, puede ser en la comunidad, en tu barrio, en tus calles, en tu colegio, en el trabajo. Pero lo que está claro es que se ejerce ese tipo de violencia y como se tiene que acabar es acabando con el sistema patriarcal, en la jerarquización de los sexos, a través de la igualdad, a través de la legislación y a través, sobre todo, de la sensibilización. Se estima que un 35% de las mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física y o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en algún momento de su vida. Las cifras son espeluznantes, son apabullantes y es algo lo que tenemos que seguir trabajando, pero a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local y a nivel individual, con actitudes, con dejar de ser condescendientes con determinadas actitudes, porque los micromachismos son el sustento, porque las muertes y la agresión física es la punta del iceberg. Lo que realmente sustenta toda esa punta son actitudes machistas, desigualdades que van fomentando y acrecentando todo el tipo de violencia. Hay un tipo de violencia que es el del que voy a hablar ahora, que es el ejercido por tu pareja o expareja. Realmente ese es con el que genera confusión, porque se habla de violencia machista, violencia de género, violencia familiar, pero hay que dar los conceptos muy claros. La legislación española, cuando habla de violencia de género, al tipo de violencia que se refiere por ahora, porque es una definición que a través del Pacto de Estado y porque a través del Convenio de Estambul que ha ratificado España se pide que se amplíe, se va a ampliar la definición para que quepan todo el tipo de violencia de género de la que he estado hablando, para que quepan la mutilación genital femenina, para que quepa la trata de personas con fines de explotación sexual, para que quepan los matrimonios serviles, para que quepan el resto de las violencias, abusos sexuales. Pero por ahora, la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género es muy clara. Y en su artículo 1 dice que la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por una relación sentimental de afectividad aún sin convivencia. ¿Esto qué quiere decir? Que se refiere y que el sujeto pasivo de esta ley son las mujeres y que la violencia que se condena es la violencia que se ha ejercido por la pareja o expareja, cónyuge o excónyuge. Esto queda fuera a todo el resto de violencia, que como he dicho con anterioridad, se espera que se amplíe, porque realmente se amplía la definición para acogerse a lo que realmente dice el Convenio de Estambul. La ley integral solo reconoce la violencia de género a la ejercida sobre la mujer por el hombre con el que se mantiene o ha mantenido una relación. Según los datos de una macroencuesta sobre violencia de género que se hizo en el 2015, más de 2,5 millones han sufrido o sufrieron violencia física o sexual en España. Habían sufrido violencia física o sexual. Este tipo de violencia, la violencia machista, la violencia ejercida por parte de la pareja o expareja, tiene también unas características muy determinadas. Podríamos hablar de manifestaciones físicas, manifestaciones psicológicas, sexuales y económicas. Y cada una tiene unas especificidades y son, ya lo digo de antemano, la mayoría difíciles de demostrar. Porque hay una causa muy importante que es el vínculo. Quien ejerce la violencia sobre ti es una persona con la que mantienes o has mantenido un vínculo. Entonces es muy difícil reconocerte como víctima, salvo que
se esté trabajando, estés en terapia, salvo que haya una agresión física importante. Es muy difícil reconocerte como víctima porque hablamos de la escalada de la violencia de género y podemos hablar del ciclo de la violencia de género. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que aguante? ¿Cómo es posible que tolere? Pues yo aguanto una vez y no voy a aguantar más. Aguanto una bofetada, pero no aguanto más. Porque esto no se produce así. No llega de repente tu pareja, no llega de repente tu novio y te da una bofetada. Porque como el resto de delitos eso es una agresión física, denuncias. No. Aquí hay una escalada y hay un ciclo de la violencia en el que está claro que se va poco a poco. Hay una fase de tensión en el que se va acumulando poco a poco con pequeños gestos. Hay una fase de explosión en el que se produce ya bien la agresión verbal, bien la agresión física, el momento de la crispación. Y luego hay una fase de luna de miel en el que empieza el remordimiento, te agasaja de regalos, no volverá a suceder, es que me he puesto muy nervioso, es que tengo problemas, nadie nos entiende, nadie. Este ciclo de fase de tensión, fase de explosión y luna de miel, cada vez se va acortando más, se va acortando más, se va acortando más. Hay momentos en los que ya ni siquiera hay luna de miel, ya se pasa de la tensión a la explosión, tensión a la explosión. ¿Qué ocurre? Que la víctima, en todo este proceso que va poco a poco, se va quedando sin recursos. A través de... podéis buscar también ejemplos. Hay unos vídeos estupendísimos en YouTube donde explican perfectamente lo que es la indefensión aprendida. Y la indefensión aprendida es muy fácil de inducir a cualquier persona, máxime cuando es tu pareja y hay una relación sentimental. Pues bien, la indefensión aprendida es que te va quedando sin herramientas, sin recursos. Entonces esa persona, esa mujer, esa víctima no va a poder reaccionar. Es como el ejemplo típico que también se pone siempre es la rana, el cocer ranas. Una rana se echa a cocer en agua fría. ¿Por qué? Porque la rana va ajustando su temperatura a la temperatura del agua. Empieza a subir los grados del agua, la rana hace un esfuerzo para adaptar su cuerpo y su temperatura a la del agua. Está gastándose. Cuando el agua entra en ebullición, la rana no puede saltar. Eso es un ejemplo de indefensión aprendida también. Poniendo de ejemplo la mujer. La mujer ya no tiene fuerzas, no tiene forma de saltar cuando se ha producido. Entonces, se mete en ese ciclo. Es una forma de poder explicar bien cómo se produce, por qué tantas mujeres continúan en esas relaciones, independientemente de que luego hay otros factores, por supuesto, económicos, sociales, si tienen hijos, no tienen hijos, que te quedas sin defensa y que se explica el ciclo de la violencia de género. Entonces, dependiendo de la fase en la que se encuentre la víctima, vamos a poder actuar, vamos a poder ayudar o no va a estar receptiva para poderla ayudar. Pero volviendo a todas las características de la violencia de género, hablando de la violencia física, todas y todos sabemos qué es violencia física y qué tipo de consecuencias tiene la violencia física. La violencia psicológica, por acción o por omisión. La luz de gas, hacer luz de gas, estás loca, no entiendes. Es verdad, pues no entenderé, pues estoy loca. El hacer del vacío, la callada por respuesta o la manipulación. Tú no sabes, quita insultos. O sea, la presión psicológica tiene diferentes grados, las humillaciones, reírse delante de los amigos. Todas estas cositas, todas estas píldoras, es violencia psicológica, es violencia de género hacia la mujer. Hay muchísimas parejas en las que jamás ha llegado a haber una agresión física, pero sí han sido víctimas de violencia psicológica durante años. Y además es muy difícil demostrar, es muy difícil tener pruebas para poder acreditar que eres víctima de violencia de género.
Entre otras cosas porque luego también se utilizan estrategias en los juzgados por la parte contraria para poder desacreditar a la mujer víctima de violencia psicológica. Muchísimas personas siguen pensando que una agresión física se ve, pero una agresión psicológica no se ve. Entonces, es importantísimo ir a los profesionales adecuados para poder tener un informe, un seguimiento, no solo para tu cura y tu resarcimiento como persona, sino como prueba. Ya lo pienso como asesora jurídica, como prueba. Es importantísimo dotarnos de las herramientas y poder demostrar que eres víctima de violencia psicológica, porque tenemos las herramientas, está la legislación, los juzgados y las fuerzas y cuerpos de seguridad cada vez están más preparados, pero sigue habiendo fallas. Y esta es muy difícil de demostrar. La violencia sexual: toda acción que imponga o induzca algún tipo de actividad sexual a una persona mediante el uso de la fuerza, la intimidación, la manipulación, la amenaza. La violencia sexual se puede ejercer y se produce dentro de la pareja. El que no haya consentimiento ya es una violación. El que haya coacción, el de si no haces esto no me quieres o no me estás demostrando, eso es violencia sexual y se produce en unas cifras alarmantes. Y eso tenéis que tenerlo en cuenta y lo tenemos que tener en cuenta todas. La violencia que se ejerce en el ámbito sexual es importantísimo también que lo tengamos claro. No solo la obvia, la evidente, la que te obliga a hacer determinadas cosas que no quieres o te explota sexualmente o en un contexto de prostitución. No, la violencia en el ámbito de pareja, cuando te presiona para mantener relaciones sexuales, cuando te está no solo con la amenaza, sino te está coaccionando para tener relaciones, eso es violencia. Una de las violencias también que también es difícil demostrar en vía judicial, en sede judicial, y también es harto complicado hacerle entender a la víctima que se le está haciendo violencia, es la violencia económica o patrimonial. Muchas mujeres no son dueñas de sus propios medios económicos. Muchas mujeres no pueden acceder, aunque estén trabajando, aunque tengan una nómina, aunque tengan ingresos económicos, muchas mujeres se les ejerce violencia y es una forma de mantenerlas. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no es que no tengo dinero, no me puedo separar? ¿Cuántas veces hemos atendido a mujeres que no tenían acceso a la cuenta? Es una de las cuestiones que tenemos que tener claro a la hora de, primero, saber que somos víctimas o que eres víctima o que conoces a alguien que es víctima de violencia de género, que está sufriendo violencia por parte de su pareja o expareja. No solo la física, como he dicho, que es la más evidente, sino la psicológica, la económica, violencia sexual. ¿Y de qué se sustenta eso? ¿Por qué es tan difícil? ¿Y por qué vemos que cada día, por muchas campañas que se haga, por mucha sensibilización que se haga, vemos que se sigue manteniendo, que solo se ve la punta del iceberg? Porque se sustenta en las mentiras que se van vertiendo sobre la violencia de género, las denuncias falsas, que año tras año, campaña con campaña, se va diciendo que es mentira, solo el 0,01% de las denuncias son falsas, que se denuncia por rencor. Yo, bajo mi experiencia profesional, desde luego, cuando una mujer es capaz de irse a la Guardia Civil, al cuartelillo, cuando una mujer es capaz de llamar al 112 o a la policía, porque es víctima de violencia de género, es que ha aguantado muchísimo y no puede más. O sea, no es nada fácil denunciar a tu pareja, romper con todo lo que conoces, romper con el padre de tus hijos e hijas. No. Esa parte es la que hay que dejar de repetir. O sea, denunciar, en mis 18 años de experiencia que llevo casi trabajando de asesora jurídica, es la parte más difícil, que se atrevan a ir a denunciar a su pareja o a sus parejas. Otra de las mentiras también que sustenta todo esto: las mujeres sois manipuladoras, los hombres tienen la fuerza, pero las mujeres manipuláis. Eso es mentira, es una de las formas también de desacreditar. Las mujeres, evidentemente, aquí hay una jerarquía física, los hombres, en la mayoría,
son más fuertes, sois más fuertes que la mujer. Las mujeres socializamos de otra forma, pero no es la manipulación. Los conflictos primero que no se resuelven por la vía de la violencia, pero segundo que la violencia de género no se sustenta en la fuerza, se sustenta en la jerarquía, es ideológica, por eso es tan difícil de erradicar. Porque se sustenta en un sistema de jerarquía de sexo, se sustenta en todo esto, entonces es muy difícil de erradicar. No se trata de la manipulación. Otra de las falacias que también se dice es que las mujeres buscan una paga. La ayuda de inserción a las mujeres víctimas, aparte de toda la burocracia que lleva, toda la documentación que hay que demostrar, no todas las mujeres pueden acceder a ese tipo de ayuda. Estamos hablando de tan básica que desde luego, y limitada en el tiempo, que desde luego no puede sustentar que tú rompas con todo, denuncies, corras peligro para obtener una paga. El tema de cómo es posible que aguante tanto. Yo a la primera me voy, y muchas veces cuando voy a dar cursos a los centros educativos, pues yo a la primera me voy. Claro que sí, a la primera te vas, y si tu amiga o tu amigo te pega un tortazo, a la primera claro que sí, que te vas a ir o vas a denunciar, lo que sea. Pero ya hemos visto que la violencia se sustenta en un ciclo y que va en escalada. Si a ti, tu novio, el primer día te dice, mira, esto es lo que va a pasar, y dentro de 2, 3, 4 meses, tú vas a estar llorando porque yo te voy a pegar y te voy a manipular y te voy a quedar sola. ¿Qué haces? Pues te vas, evidentemente. Pero no, esto no sucede así. Es gradual, es civilino, va apretando, va desconectando apoyos, familia, te va alejando de tus amistades, te va alejando de tus amigas, de tus amigos, de tus redes sociales, te vas quedando sola, te va haciendo crearte que estás sin herramientas, que estás sola, que solo le tienes a él y que realmente te mereces. Y al final es como, pues tú crees realmente que te mereces todo lo que te está sucediendo, ¿vale? Pero tenemos la otra parte, y la otra parte es que muchas personas creen que le hundes la vida. Que él, en el momento que llamas a la policía o a la Guardia Civil, viene, evidentemente, claro que tiene que venir, porque hay que proteger a una mujer con unos hijos o sin hijos, pero estamos hablando de una ley, de un Estado de Derecho en el que no se vulneran en ningún momento los derechos de la persona imputada. Y ahora se tendrá que demostrar. Pero es que tenemos que proteger, porque las cifras están ahí. Van más de 1000 mujeres asesinadas con sus hijos en muchas ocasiones. Entonces, sustentándonos en estos datos, sustentándonos en esta violencia, es por lo que se toman este tipo de medidas, que se toman en otro tipo existen en otro tipo de leyes. Y los hombres maltratados, que es otra de las falacias también que se dice, los hombres maltratados que siempre salen cifras, pues los hombres maltratados, para eso está el Código Penal. Tenemos un Código Penal en el que se castigan las lesiones, se castigan diferentes tipos de violencia, claro que sí. Pero habrá mujeres que agredan a sus parejas, pero no está sustentada en una ideología, no está sustentada en un sistema jerarquizado, no está sustentada en el sistema patriarcal. Esa mujer es contra ese hombre determinado, pero no por sistema contra todos los hombres. No cree en esa jerarquía, no existe esa jerarquía. Si hablamos de mujeres extranjeras, muchas veces habremos oído que dicen que por los papeles. Pues no. Desde luego, porque la mayoría de ellas no entienden, porque en la mayoría de las situaciones lo que se produce es al revés. El miedo a denunciar porque él a lo mejor es español, el miedo a denunciar porque está en un proceso de reagrupación, el miedo a denunciar porque está en otro país con otras normas y se va a quedar sola y sin documentación porque ya se ha encargado él de decirle que este es mi país, que tú eres mujer. Y como muchas vienen de países donde el machismo es todavía más palpable, pues lo creen. Y como muchas vienen de un contexto de violencia mucho mayor, pues lo creen. Porque la que era víctima de violencia de género con su pareja que venía de su país, sigue siendo víctima de violencia de género.
He hablado de la violencia hacia la mujer a nivel planetario, con las diferentes manifestaciones de la violencia hacia la mujer, la definición, pero también hemos hablado un poco de la definición de qué recoge la ley contra la violencia de género, la 1/2004, que es la violencia ejercida por la pareja o expareja, donde se quedan fuera muchísimas manifestaciones de violencia. He hablado del ciclo de la violencia de género, la escalada de la violencia de género, por qué se produce, por qué la mujer víctima sigue estando en esa relación tan dañina donde es víctima. La ley de protección integral de la violencia de género también recoge derechos que tiene la víctima. Entonces, si eres víctima, lo primero que tienes que tener claro es evaluar el riesgo, el peligro que puedes correr. En ese momento determinado, si se está produciendo una agresión, evidentemente tienes que llamar al 112, tienes que llamar a alguien que te socorra, tienes que ponerte en la calle, tienes que buscar un lugar seguro. Y hay que tener mucho cuidado. Y ves donde haya testigos, donde puedas estar, no estés en el... si puedes salir del lugar donde estés, de la casa donde estés, sal. Porque no es ya que sea tu palabra contra la suya, es que corre peligro tu vida. Y a la hora de poder ayudarte y a la hora de poder acreditar que eres víctima y que se han producido una serie de agresiones, ya sean físicas, psicológicas, amenazas, es mejor poder salir fuera. Se llama al 112, se llama al 016 y se evalúa el riesgo. O si conoces a alguien que pueda ser víctima. Si tienes claro que quieres denunciar, puedes poner la denuncia donde quieras. En el cuartelillo de la Guardia Civil que quieras, en la Policía Nacional que quieras. Si no quieres denunciar en tu pueblo porque te da miedo, porque te da vergüenza, porque no te atreves o porque conoces, por las razones que consideres, puedes interponer la denuncia en el juzgado de guardia, donde quieras. Pero lo puedes hacer. Eso es importantísimo porque te da seguridad a ti. El hecho de poder interponer la denuncia fuera del contexto, fuera del ámbito, fuera de tu municipio, de tu pueblo, te da seguridad. Entonces, tienes que tenerlo claro, que puedes interponer la denuncia donde quieras, ¿vale? Si no sabes qué hacer y no lo tienes claro y te da miedo porque consideras que no tienes pruebas suficientes todavía, que puede haber denuncia cruzada, asesórate. Hay organizaciones especializadas que tienen atención psicológica, atención jurídica, está el 016, o sea, hay muchísimos profesionales formados y especializados contra la violencia de género que te pueden dar las pautas, porque a lo mejor no es el momento adecuado, porque interponer una denuncia en el momento que no estás preparada para salvo que haya lesiones, evidentemente, y se corra un riesgo inminente en ese momento. Pero si no estás preparada, es mejor, para no correr el riesgo de retirar la denuncia, lo mejor que puedes hacer es asesorarte. Ir a los especialistas, asesorarte bien psicológicamente, tener tu atención jurídicamente, que te puedan explicar todo el proceso, porque el proceso es muy duro y el proceso puede ser muy largo. Entonces, que te pueda saber exactamente todos tus derechos, cómo va a ser el proceso, qué puede suceder y es lo mejor que puedes hacer. Reitero, porque es importantísimo llamar al 112. Tanto si hay agresión física como si hay agresiones sexuales. Hay que tener en cuenta, si se ha producido una agresión física, si se ha producido en la casa, si se ha llamado a la policía local, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, dependiendo de dónde te encuentres, es fácil entender que en el estado en el que te encuentres de nervios te pongas a recoger las cosas de la casa, las cosas que ha tirado, incluso te laves. Intenta mantener la cabeza fría. Estás destruyendo pruebas, no puedes. Si ha habido una agresión sexual, no te laves.
primero vete a un reconocimiento médico, hay que esperar a que venga la policía, que se levante acta, que se vea la escena del crimen, de lo que ha sucedido, porque estás destruyendo pruebas. Es fácil decirlo en este momento, en un vídeo explicativo de los derechos, pero hay que recordarlo. Si no es por ti y tú eres amiga de una víctima, recuérdaselo. Es importante ten la documentación a buen recaudo. Si sabes que puedes hacer algo con la documentación, puedes tenerlo en una amiga, puedes tener copia de las llaves, que alguien cercano a ti sepa qué está pasando en tu casa, que alguien cercano a ti sepa qué está pasando en tu relación, que puedas confiar en esa persona porque esa persona es un testigo. Esa persona a lo mejor no es un testigo de lo hecho, pero sí es un testigo de esa relación. Y si te puede ayudar en ese momento determinado en el que se ha producido una agresión, ten cuidado, no toquéis nada hasta que no venga la policía. Esas son pequeñas pinceladas que hay que tener claras. Tu documentación, la cartilla, la tarjeta sanitaria, la documentación si tienes hijos, la documentación de tus hijos y de tus hijas, tenla siempre preparada en un sitio donde él no sepa. Es importante todas estas pautas. También tienes que saber que es un delito que se persigue de oficio, que aunque tú no interpongas una denuncia, eso se puede denunciar cualquier persona que seamos testigos de un delito de violencia de género, podemos denunciarlo. Cualquier persona, tus vecinos pueden denunciarlo. Es importante que lo tengamos muy claro. Cualquier persona que tenga conocimiento puede denunciarlo. Tanto en el Instituto de la Mujer como las organizaciones especializadas cuentan con personal técnico que te pueden ayudar dependiendo del proceso en el que te encuentres, ¿vale? Tienes derecho a la asistencia jurídica desde el mismo momento que decides interponer una denuncia. Un consejo práctico muy importante: no empieces a declarar, no interpongas la denuncia hasta que no llegue la asistencia jurídica, hasta que no llegue tu abogado o tu abogada que te pueda dar unas pautas y te pueda guiar. No empieces. Muchas veces, en muchas ocasiones se produce, bueno, vamos agilizando. No, es mejor siempre que estés asesorada y aconsejada por un profesional. Y es lo más importante y te va a acompañar durante todo el proceso y todos los procesos que estén relacionados con esa causa, que es la violencia de género. Pero espéralo siempre. Es por el turno de oficio, llegará cuando llegue, pero espéralo. No empieces a declarar hasta que no estés asistida y hasta que no estés informada absolutamente de todo y estés en presencia del abogado o de la abogada. Tienes derecho a asistencia psicológica de emergencia, 365 días, 24 horas, y es gratuita. Es importante porque en un momento de crisis en el que se ha producido una agresión, te puede llegar a calmar. Y más calmada, reflexionándolo todo, puedes hacer una mejor declaración, puedes hacer una buena declaración. Tienes derecho a una orden de protección y a unas medidas de seguridad. Cuando se interpone denuncia, se valora el riesgo. Por eso es importante que estés asistida de letrado, es importantísimo. Y por eso es importante que tu estado anímico, dentro de las posibilidades, de la medida de las posibilidades, estés calmada. Entonces la asistencia psicológica también es importantísima para que no se te olvide nada, para que puedas contar absolutamente todo, para que no estés asustada y por supuesto para que no estés sola. Pero es muy importante. En el caso de que te sea concedida una orden de protección, debes llevarla siempre y mostrársela a la policía o a la Guardia Civil en el caso de que el agresor incumpla la ley. Pero debes llevar una copia de tu orden de protección siempre. Es muy importante también. Las medidas de protección pueden ser civiles o penales. Las penales van dirigidas a tu protección y seguridad. Orden de alejamiento, prisión provisional, prohibición de comunicar contigo, la retirada de armas, el desalojo del domicilio, y dependerá de la graduación y de la valoración del riesgo. Por eso es importante que cuando vayas a hacer la denuncia cuentes absolutamente todo para que se pueda hacer una valoración del riesgo ajustada al riesgo que se corre realmente.
No quites hierro a nada. Porque muchas veces, por el miedo, quitas hierro, por el miedo al verás luego, quitas hierro y no se valora en su justa medida el riesgo que puedas llegar a correr. También hay unas medidas civiles, pero estas las tienes que solicitar tú o tu abogado. Si hay menores, también puede hacerlo el Ministerio Fiscal. Retirada del régimen de visitas, de la custodia, atribución del uso de la vivienda, establecimiento de una pensión de alimentos. Esas son las medidas civiles. Por el Estatuto de la Víctima de Delito, podrás recurrir la libertad condicional, aunque no estés personada en la pena de delitos superiores a 5 años. También las víctimas de violencia de género serán informadas de la puesta en libertad de su agresor sin que lo solicite, salvo que manifiesten su expresa deseo de no serlo. O sea, si se le va a poner en libertad, tienes derecho y se te va a informar de que va a ser puesto en libertad, de que va a disfrutar de permisos, del tercer grado, en fin, todos los movimientos que se puedan producir, tú tienes derecho a que te informen. Se te va a informar, salvo que tú expreses lo contrario, ¿vale? Por supuesto, los hijos y las hijas de la pareja fallecida, en el caso de que se produzca un asesinato, tendrán la consideración de víctima, ¿vale? A efectos del Estatuto de las Víctimas. Pero también los hijos y las hijas tienen consideración de víctimas directas de violencia de género para poder ejercer sus derechos. Si tienes una orden de protección hasta que recaiga sentencia, tienes derecho a... Si no cuentas con medios económicos o tu salario no llega a un mínimo interprofesional, puedes solicitar una ayuda económica. Podrás reducir tu jornada laboral o reordenar tu tiempo de trabajo. También puedes solicitar el traslado a otro lugar dentro de la misma empresa. O dejar tu puesto de manera temporal sin perderlo. Las ausencias o faltas, esto es muy importante, las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por problemas físicos o psicológicos derivados de la situación no se considerarán faltas, o sea, serán faltas justificadas. La ley garantiza los derechos de todas las mujeres víctimas, sin distinción de origen, sean nacionales o extranjeras, de su religión, de cualquier circunstancia personal o social. Aquellas mujeres extranjeras que interpongan una denuncia por violencia de género podrán ser dotadas, en el caso de que se encuentren de manera irregular, de un permiso de residencia. ¿Dónde, cómo y cuándo interponer una denuncia? ¿Quién? Te lo he dicho con anterioridad, cualquier persona que sea conocedora de un delito de violencia de género puede interponer una denuncia. ¿Cómo? De diferentes formas. A través de denuncia. Tú, tus familiares, conocidos, ante la Guardia Civil, Policía Nacional, Juzgado, Fiscalías, a través de atestado policial, ¿vale?, que se elabora la Guardia Civil o la Policía cuando se personan en el lugar de los hechos o cuando se interpone una denuncia. Y este atestado sirve como prueba en el juicio. Por eso es tan importante, y reitero lo que dije antes, de si se ha producido, y estamos en el lugar de los hechos, y se ha producido un altercado, y ha habido una agresión, y ha habido un destrozo del mobiliario y demás, no coloques nada hasta que no venga la policía, la Guardia Civil que levante atestado. Si ha habido una agresión física, no te laves, no destruyas pruebas hasta que no haya un parte de lesiones, un reconocimiento médico y también que te vea la policía o la Guardia Civil. Es difícil, pero hay que mantener en determinadas circunstancias la cabeza fría, ¿vale? A través del parte de lesiones, que sería la tercera opción. Parte de lesiones, cuando se acude a urgencias o al centro de salud. Están obligados a emitir un documento que se envía al juzgado y se activa el protocolo de violencia de género. ¿Cuándo? Pues todo depende de las circunstancias. Como profesional, si eres víctima de un delito, en términos generales te diría denuncia. Pero también como profesional te digo que si no estás en el momento de denunciar, siempre y cuando no se haya producido una agresión en ese momento y se corra grave riesgo, se corra riesgo. Pero si tú no estás en el momento adecuado, no estás preparada, no estás apoyada por los profesionales en este campo, tanto psicológico, asesoramiento jurídico, un porcentaje muy elevado va a retirar la denuncia. Si no tienes pruebas, si no está bien armada la denuncia, no va a seguir adelante. Entonces,
¿Cuándo? Cuando estés preparada, cuando estés bien apoyada, cuando estés asesorada. Repito, siempre y cuando no se esté produciendo la agresión en ese momento, no se corra grave riesgo, pero es mejor antes de retirar la denuncia o que se archive la denuncia por falta de pruebas. Porque al final no deja de ser, en la mayoría de las ocasiones, un delito que se produce en el ámbito privado, en el domicilio, donde no hay testigos, donde es muy difícil obtener pruebas, donde es tu testimonio contra su testimonio. Y en muchas ocasiones ha habido una defensa y en muchas ocasiones se producen denuncias cruzadas. Entonces, cuando, como profesional, te digo que cuando estés preparada, cuando estés bien asesorada, cuando estés bien informada y cuando tengas las pruebas y todo preparado. Porque si no, se corre el riesgo de que te eches para atrás o de que se archive. Y eso no es el objetivo, ¿vale? Si estás siendo agredida, por supuestísimo, se llama a la policía, 112, ¿vale? Si necesitas asistencia médica en el centro de salud o de urgencia, pides siempre el parte de lesiones. Siempre. Es importante, son pruebas, ¿vale? Y a través del parte de lesiones se activa el protocolo contra la violencia de género, es importantísimo también, ¿vale? Si crees que corres peligro, solicita orden de protección. Siempre. Estas son 4 pinceladas sobre los derechos de la víctima, 4 consejos que más que jurídicos son consejos que los tienes a través de la práctica y de ver cómo se archivan denuncias, ver cómo víctimas no se han atrevido a denunciar porque falta de pruebas, porque la gran mayoría de la violencia de género es violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual que no se denuncia. La punta del iceberg es la violencia física, la que se ve, ¿vale? Entonces, son 4 pinceladas que se pueden dar o que puedo dar o para que nos quede claro. También os recordaré os pondré aquí una serie de recursos, tanto que puedes encontrar para formarte, para asesorarte, como recursos especializados de ONGs, instituciones, administraciones, para que puedas tenerlo en el caso de que si eres víctima o conoces a alguna víctima. Por supuesto, me puedes buscar en las redes también, contar conmigo como asesora y en la medida de las posibilidades. Muchísimas gracias.